Muy bien, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ya les he compartido la pantalla, ¿la están viendo? Eh, Sí, doctora, sí, Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar con que registrar la hora de la clase. Entonces, ok, ahora sí. Entonces, esta semana que ya es la última, después de todos los conceptos que nosotros hemos ido aprendiendo en genética, vamos a abordar el concepto de citogenética, porque a partir de todo lo básico que hemos comprendido de esta rama de estudio, hablar de citogenética nos involucra un poco más en lo que es visible a nivel de microscopio y lo que se relaciona con algunas enfermedades cromosómicas como el síndrome de Down. Entonces, cuando hablamos de citogenética, estamos enfocándonos en una rama de la genética que va a estudiar la estructura, la función y el comportamiento de los cromosomas, así como las anomalías que se van asociando a ellos. Eso quiere decir en el gráfico que tienen en pantalla que lo que vamos a hacer con esta ciencia es ver el material genético a nivel cromosómico, a nivel de microscopio, donde el ADN está empaquetado alrededor de proteínas y vamos a entender la diferencia entre enfermedades netamente génicas, monogénicas y cromosómicas, ¿sí? Entonces, el gráfico que tienen en pantalla en el centro nos muestra un esquema de un núcleo celular donde se han encontrado territorios cromosómicos. Estos territorios cromosómicos en el momento de la fase M del un ciclo celular se pueden ver como cromosomas y estos cromosomas pueden mostrarnos la citogenética convencional o podemos ver con distintas aplicaciones lo que es la citogenética molecular o las ciencias de las ómicas, donde ya hoy en día se habla más de una citogenómica más que de una citogenética, pero sean conscientes que hablar de citogenómica involucra una interacción de herramientas moleculares, donde vemos el ADN, con herramientas citogenéticas, donde vemos los cromosomas. Entonces, la conjunción de estas ramas o de estas áreas de estudio nos enfocan en lo que es citogenética clásica, citogenética molecular, citogenómica, que a la larga nos lleva a hablar de medicina de precisión, detección temprana, estratificación de riesgos o terapias personalizadas. Cuando hablamos de citogenética, entendemos, por lo tanto, que desde el punto de vista de las áreas de la salud, de la medicina, tenemos tres ámbitos grandes de aplicación. Podemos hablar de citogenética clínica, podemos hablar de oncohematología o podemos hablar de investigación básica. Cuando nos referimos a citogenética clínica, establecemos que por medio de la citogenética se pueden hacer diagnósticos prenatales, postnatales, tanto de anomalías cromosómicas como de síndromes genéticos, causas cromosómicas de infertilidad, de discapacidad intelectual, de malformaciones congénitas, entre otras, ¿no? O sea, este es el estudio clínico que se hace en pacientes que ameritan una valoración por genética médica. Y cuando hablamos de oncohematología, la aplicación de la citogenética se establece en esta rama de la medicina que estudia los tumores o cánceres en sangre, que se ha visto que la identificación de alteraciones cromosómicas en tejidos de tumores, tanto de leucemias, de síndromes mielodisplásicos, mieloproliferativos, son cruciales para hacer diagnóstico y tratamiento. De hecho, se los considera biomarcadores muy importantes para el diagnóstico, para el tratamiento, para la estratificación de riesgo, para el pronóstico o para ver la respuesta que existe incluso a tratamientos, entre estos trasplantes de médula ósea, ¿no? Entonces es un abanico amplio el que nos da la oncohematología versus la citogenética clínica. Ambos tienen sus aplicaciones y ambos parten de la citogenética como tal. Y todo esto surge a partir de investigación básica de lo que han sido los cromosomas desde el año en que se han descrito, por los años 50 hasta el día de hoy, en que hablamos de citogenómica, porque aquí permitimos un estudio de la comprensión de la evolución genómica, la organización nuclear, la regulación génica, entre otros. O sea, son varios ámbitos de aplicación de mucha importancia que tienen
que conocerse para que nosotros podamos hacer una aplicación correcta. Entonces, con lo que les he explicado, vamos a entender que los cromosomas corresponden al material genético bien empaquetado, que ha aumentado mucho su dimensión y por lo tanto lo podemos ver a nivel microscópico. Para eso vamos a recordar que el material genético es el ADN y que el ADN está conformado por una doble hélice. Sí, parece mi. Micrófonos, por favor. Gabriel, ¿listo su micrófono, por favor? Ok. Entonces, una doble hélice de ADN Así no parece. formada por nucleótidos. Vamos a esperar a que Jadiel Quispe, por favor, su micrófono. Si no me ha prestado atención a la clase. Creo que ya, ¿no? Ok. Entonces, les decía, el ADN sabemos que está conformado por nucleótidos. Estos nucleótidos tienen formas específicas de localización, tienen propiedades estructurales específicas. Entonces, estamos hablando de lo que es complementariedad, polaridad y antiparalelismo. La complementariedad, les habíamos explicado en la clase de ADN, que involucraba la fusión entre adenina y timina con 2 puentes de hidrógeno, o citosina y guanina con 3 puentes de hidrógeno, y que el material genético del ADN tiene una polaridad específica, ¿no? Que el grupo fosfato nos da la denominación 5' y el extremo 3' está dado por el grupo oxibrilo libre. Ahora, el antiparalelismo que se va a dar para que se den estos enlaces es una característica muy importante del ADN porque las dos hebras corren en direcciones opuestas, como están viendo en el gráfico, 5', 3', 3', 5'. Esto hace que haya una doble hélice de ADN y que la información genética esté adecuadamente organizada y protegida. Pero este no es el único nivel en el cual el material genético se protege. Jadiel Quispe me está vallando a la pantalla, por favor, si puede prestar atención. Gracias. Entonces, lo que sucede es que el ADN echa mano de lo que son las histonas como organizadores del ADN, donde cada histona presenta un dominio globular y hay colas N-terminal y C-terminal. Esto desde el punto de vista de la química orgánica. Vemos que los aminoácidos están constituidos por un grupo aminoácido, perdón, un grupo nitrogenado y un grupo carboxilo. A eso se refiere el hecho de que cada histona tiene este dominio globular. Entonces, la carga positiva va a permitir que haya una buena interacción electrostática con el ADN, porque el ADN tiene carga negativa, y también la organización del ADN con las histonas nos permite hablar de un concepto grande, que es la modificación epigenética, que se puede dar a partir de acetilación, metilación, entre otros, como un concepto en el cual el ADN no se va a modificar en su secuencia, el material genético va a ser el mismo, pero por estos grupos acetil o metil que se van insertando, puede inhibirse su replicación o inhibirse su función. Eso es importante cuando hablamos de modificaciones epigenéticas. Ahora, para ir comprendiendo un poquito más, recordemos el concepto de nucleosoma, que se considera la unidad más básica de la cromatina. Aquí aclararles que la cromatina es la fusión de ADN más proteínas, que es un estadio de empaquetamiento del material genético. Se considera una unidad básica porque es el primer nivel en el cual el ADN empieza a compactarse y su posicionamiento responde a secuencias preferenciales de ADN, modificaciones epigenéticas en las histonas o actividades de remodelación de la cromatina. Eso es muy importante. Entonces, en pantalla ustedes están viendo en colores azul, verde, amarillo y rojo las distintas histonas, respectivamente H3, H4, H2A y H2B, que tienden a asociarse, a formar dímeros, posteriormente tetrámeros y finalmente octámeros. Y estos octámeros es la región alrededor de la cual el ADN se envuelve 1.65 veces para formar un nucleosoma completo, que como pueden ver en pantalla involucra casi 200 nucleótidos en cada vuelta. Ahora, los niveles de compactación de la cromatina van desde el ADN hasta los cromosomas. Entonces vamos a ir desde 2 nanómetros, como tienen en el gráfico, algo más grande y visible por microscopio, que son 1400 nanómetros. Esto lo hemos descrito cuando hemos hablado del material genético del ADN,
Y fíjense que a partir de los 2 nanómetros y su relación que se da con los nucleosomas llegan a formar estructuras de casi 10 nanómetros de diámetro que se definen como ADN enrollado alrededor de octámeros de histonas, ¿no? Estos nucleosomas, si continúan su proceso de empaquetamiento, forman fibras de solenoides que llegan a tener 30 nanómetros, donde se observa una interacción entre nucleosomas mediante la histona H1, fibras helicoidales o fibras zigzag. Estas fibras zigzag continúan su proceso de empaquetamiento, de compactación, hasta llegar a formar bucles 10 veces de mayor grosor, lo que da 300 nanómetros, y estos bucles corresponden a fibras que han formado estas formas, estas estructuras como U, que se empiezan a anclar en andamiaje proteico, ¿no? Y estos 300 nanómetros van incrementando su grosor a partir de la formación de cromátides, que se han definido como aproximadamente 700 nanómetros, que corresponden por definición a la mayor condensación visible en el ciclo celular, y la replicación de estas cromátides y la formación de un cromosoma con esta forma de X característica en la parte inferior del gráfico les muestra ya un diámetro de 1400 nanómetros como nivel máximo de compactación durante la metafase. Entonces, en pantalla ustedes pueden ver el ADN en color azul, esta parte en la región inferior, con los nucleosomas en color amarillo, que siguen todo este patrón de empaquetamiento. Aquí lo llamativo es que se muestra el núcleo con distintos colores internamente que corresponden al material genético, pero que está organizado en distintos colores porque se ha visto que hay compartimientos de la cromatina o territorios cromosómicos específicos, y que esto regula desde todo punto de vista la expresión génica o genética de estas estructuras. Por eso es muy importante comprender en qué consiste la compactación de la cromatina, que vamos a tener cromatina en ciertas etapas del ciclo celular, vamos a tener cromosomas solo en fase M del ciclo celular, o que vamos a tener ADN descondensado o parcialmente descondensado durante la interfase. Por eso sabemos que los cromosomas van a ir alternando entre estadios más o menos compactados según las necesidades funcionales de la célula. Y aquí podemos hablar de dos conceptos grandes que van a ser la eucromatina y la heterocromatina. Inicialmente, la eucromatina se define como una estructura descondensada de material genético, una estructura laxa durante la interfase que se puede transcribir y que posee células o que está contenida en células que tienen un metabolismo activo. La eucromatina replica su ADN temprano, de manera temprana en la fase S, o sea que es una cromatina, un material genético que puede fácilmente ser transcrito y expresado en proteínas. A diferencia de lo que es la heterocromatina, en este caso se trata de un estado altamente compacto, cerrado, empaquetado de la cromatina, tiene mucha menor accesibilidad para permitir transcripción o replicación, y es porque está muy asociado a proteínas. Entonces, el hecho de que existan estos dos tipos de cromatina dentro del núcleo celular explica cómo se va haciendo la regulación de la expresión génica por el hecho de que haya compactación o menor compactación. Por eso, el concepto de territorios cromosómicos en el núcleo nos permite arribar a entender que la organización espacial es fundamental para que haya una buena regulación génica y la expresión diferencial en distintos ciclos celulares. Cuando estamos en interfase, cada cromosoma ocupa un territorio definido en el núcleo. Y estos territorios, por ejemplo, que en el gráfico que tienen en pantalla pueden ustedes ver que al centro del núcleo, en color gris más claro, encontramos la eucromatina porque ahí están los cromosomas que deben tener mayor actividad transcripcional, o sea, que deben ser más activos, que tienen más información genética. Mientras que cerca de la envoltura nuclear están los menos activos, por eso está la heterocromatina, que más bien se quedan sin tanta actividad transcripcional. Por eso, hablar de territorios cromosómicos se puede ver mejor en este gráfico, donde en pantalla ustedes ven el ciclo celular en color naranja, a la derecha, donde en color naranja está la interfase. Recuerden que la interfase involucra fase G1, fase S, fase G2, que en la fase G1 la célula debe crecer, en la fase S debe duplicar o replicar su material genético, en la fase G2 continúa su crecimiento
Luego llega la fase M para profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis, donde los cromosomas están presentes porque es donde se va a dar la división celular y se debe repartir el material genético de manera equitativa. Entonces, lo mismo vemos en el gráfico de la izquierda, solo que en este caso el material genético está representado en estos hilos de color fucsia. Estos hilos de color fucsia, así contenidos, corresponden a ADN dentro del núcleo. Esto es un núcleo interfásico, pero cuando entramos en fase M, podemos ver que este ADN en color fucsia se ha organizado en forma de cromosomas y que vamos a poder avanzar en telofases o hacia telofases tempranas o tardías por la descondensación nuevamente de los cromosomas. Entonces, hablar de cromosomas es hablar de estructuras transitorias, estructuras no permanentes que van a estar solamente durante la fase M del ciclo celular. ¿De acuerdo? Entonces, esta fase M del ciclo celular, les digo, es fundamental y es donde nosotros vamos a entender cómo se reparte el material genético y cómo funciona esta protección, segregación de los alelos a partir de los cromosomas. Este concepto lo hemos visto en herencia mendeliana y en nodos de herencia. Entonces, con todo esto, ya tenemos la capacidad de encontrar una definición más clara para lo que es un cromosoma. Es una estructura altamente compacta, empaquetada, que está formada básicamente por dos cromátides hermanas que se unen al centro por su centrómero y que son visibles en metafase. Entonces, cada cromátide, en otras palabras, contiene ADN. Este ADN está asociado a proteínas y son copias idénticas, una cromátida de la otra, como si tuviéramos un libro que tiene exactamente la información, la misma información en la página 1 y en la página 2, ¿de acuerdo? Porque aquí hay un proceso previo de replicación durante la fase S del material genético, ¿no? Entonces ustedes están viendo un cromosoma en una microfotografía, donde pueden ver esta máxima constricción centromérica con un brazo corto, un brazo largo, y lo podemos ver en los esquemas donde están estas estructuras cromosómicas en color lila, donde tengo un cromosoma conformado por una sola cromátide. En fase S se replica, ya tengo un cromosoma conformado por dos cromátides, y que cuando se separe esta célula en dos células hijas, cada cromátide irá a cada célula hija, seguirá su ciclo celular, y cuando entre en fase S, nuevamente se va a replicar o duplicar. Ahora, es importante que entendamos, que comprendamos que los cromosomas tienen una anatomía, tienen partes. Comprender esas partes es básico para que se pueda hacer una buena interpretación de estas estructuras, ¿no? Entonces, les hablaba en esta fotografía de un centrómero, como esa cintura, esa parte de máxima constricción que se ve en los cromosomas, que permite definir un extremo corto y un extremo largo. Por eso se habla de anatomía del cromosoma con la presencia de brazos. En la parte superior está el brazo corto, que se simboliza con la letra P, o el brazo largo, que se simboliza con la letra Q. Tanto el brazo corto como el brazo largo están separados por la presencia de un centrómero. Entonces, un centrómero, por definición, va a ser aquella constricción primaria donde se va a formar el cinetocoro. Aquí hay un concepto nuevo. Hablar de cinetocoro es hablar de un complejo proteico, como un andamiaje donde tienen que engancharse los microtúbulos para poder separar las dos cromátides. Entonces, ustedes ven estas líneas en color azul que corresponden a los microtúbulos del cinetocoro o kinetocoro, ¿sí? También tenemos estas estructuras terminales de casos de los cromosomas y estas tapitas están protegiendo a los cromosomas. Y una vez que hemos entendido que hay brazos, que hay centrómeros, que hay telómeros, podemos comprender además que los cromosomas pueden tener estas estructuras denominadas bandas. Las bandas surgen como patrones característicos que son visibles tras la utilización de tinciones específicas. ¿A qué me refiero con tinciones específicas? Que nosotros podemos utilizar GIEMSA o distintos tipos de tinciones y procedimientos que van a revelar este patrón diferenciado de coloración en los cromosomas. Cada color distinto es una banda. Por ejemplo, ustedes están viendo en el gráfico de fondo negro
los 23 pares de cromosomas en un individuo de sexo femenino, porque tiene 2 cromosomas X, como les estoy mostrando. Y están ordenados los cromosomas desde el más grande hasta el más pequeño, cada uno con un número. Por lo tanto, fíjense cómo el cromosoma 1, ambos cromosomas 1, tienen un patrón característico de tinción color verde claro en la parte superior o color rojo en la parte media e inferior, lo que es totalmente distinto para el cromosoma 2, donde más bien se ve casi un color rojo generalizado con algunas bandas verdes o líneas, si quieren entender mejor el concepto de líneas, que es totalmente diferente del cromosoma 3, cuyo patrón de líneas también es distinto en su distribución. Entonces, este patrón de líneas, si bien es distinto entre cromosomas, es permanente entre cada persona. Para todos nosotros, nuestro cromosoma 3 es igual. Para todos nosotros, nuestro cromosoma 1 es igual. No solamente con el patrón de bandas, sino para el cromosoma 21, que les estoy señalando en pantalla, que es más pequeño y que el centrómero se localiza también a la mitad, o pueden comparar los cromosomas 13, 14 y 15, que son acrocéntricos, y que de entrada se nota que su patrón de líneas es totalmente distinto, o su patrón de coloración. El 13 se pinta totalmente en rojos, el 14 va alternando colores o líneas entre verdes y rojas, y el 15 lo propio, y con patrones característicos. Por eso, hoy en día, los que trabajamos en citogenética, vamos identificando estas estructuras, vamos identificando estos cromosomas para hacer un diagnóstico de normalidad o de anormalidad en base a la identificación de los brazos, los centrómeros, los telómeros y su patrón de bandeo. ¿Sí? Entonces, esa es la anatomía de un cromosoma. Fíjense que cuando hablamos de un cinetoporo como complejo proteico, eso es lo que está en la siguiente diapositiva, estamos explicando que hay un ensamblaje sobre el centrómero de este complejo proteico como un punto de anclaje para los microtúbulos del uso mitótico. O sea, fíjense aquí en color lila o morado está una cromátide, ahí está enganchado o anclado el cinetocoro en color verde, como un complejo de varias proteínas que permiten estas prolongaciones que se unen o se anclan a los microtúbulos. Recuerden que los microtúbulos van a ser estructuras que salen a partir de los centriolos en las células y que van enganchando a los cromosomas y los arrastran, como tienen en el gráfico, durante la etapa de división celular. Por eso es tan importante entender que hay una asociación con este complejo proteico denominado cinetocoro. Y como están viendo a la derecha, en este cromosoma ahora representado en color verde, aquí el cinetocoro lo estamos viendo en color naranja y fíjense cómo la ampliación de esta estructura nos muestra una lámina interna, una lámina intermedia, una lámina externa, una corona fibrosa y microtúbulos, para que no nos quedemos con la idea de que solo un microtúbulo se ancla para jalar a un cromosoma, sino que se anclan varios microtúbulos en este complejo cinetocórico para asegurar una adecuada segregación de los cromosomas. Eso es muy importante de que lo entendamos, de que lo asumamos como tal, para ver la fisiología en citogenética. Muy bien. Otra parte importante de la que les estaba hablando anteriormente son los telómeros, que corresponden, les decía, a las regiones terminales. Son como esas tapitas que están simbolizadas en estos gráficos en color rojo para cada extremo. Y es que si no hubieran estas tapitas, estos telómeros a ese nivel en los cromosomas, podrían fusionarse los cromosomas y dar translocaciones, podrían ser detectados por la célula como daño en el material genético y por lo tanto esa célula iría a muerte celular o a apoptosis. Y se sabe además que la presencia de telómeros es esencial para una buena segregación cromosómica durante la anafasia, ¿sí? Entonces, aquí viene un concepto importante que es el envejecimiento a partir del acortamiento de los telómeros, que es algo que en los últimos años se ha descrito, porque se sabe que después de cada división celular, estos telómeros se van acortando hasta un punto que ya no pueden acortarse más y ahí la célula deja de dividirse, deja de tener esa capacidad de división celular. Que hablamos de un concepto de reloj biológico que limita el número de divisiones para una célula, porque los telómeros son los que más bien van dando esa indicación de hasta cuándo se va a poder dividir una célula. Y esto se basa mucho en el trabajo que hace esta enzima, la telomerasa, que es muy activa en células germinales y en células cancerosas. Entonces, si bien con los telómeros se ha podido estudiar este fenómeno de envejecimiento del que yo les estaba hablando, también se ha podido estudiar
los fenómenos que se dan en procesos de cáncer de células oncológicas que tienen divisiones celulares anárquicas que no tienen fin porque de alguna manera consiguen no acortar sus telómeros, ¿no? Entonces, fíjense el ejemplo en el gráfico. Pueden ver el primer cromosoma con telómeros íntegros, con una primera célula. Después de su primera división celular, esos telómeros han acortado su longitud. Y después de esa siguiente división celular, esos telómeros han acortado más aún su longitud, hasta un punto en el que ya no pueden acortarse y esa célula ya no va a entrar en más divisiones celulares. Esta es la funcionalidad, entre otras, de los telómeros. Entonces, a partir del centrómero, que está en este gráfico señalado con estos círculos en color negro, podemos hablar ahora de una clasificación por la posición del centrómero para los cromosomas. O sea, no solamente vamos a saber que estamos compuestos por 23 pares de cromosomas, sino que los cromosomas se pueden clasificar por la posición del centrómero en metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. Entonces, un cromosoma metacéntrico tiene el centrómero justo en la posición central. Por lo tanto, no podemos distinguir libremente entre un brazo corto y un brazo largo. Sin embargo, por convención internacional, el brazo que queda arriba se denomina corto y el que queda abajo se denomina largo, en el caso de los cromosomas metacéntricos. En este caso, el cromosoma 1, el 3, el 19, el 20 y el X son metacéntricos. Y voy a retroceder a esta diapositiva de fondo negro, donde pueden ver el cromosoma 1, notan su máxima constricción justo a la mitad, el cromosoma 3, cromosoma 19, 20 y X tienen esta disposición de ser metacéntricos. Asimismo, podemos hablar de cromosomas submetacéntricos cuando efectivamente hay un brazo P más corto que el brazo Q. Entonces, aquí estamos viendo en el gráfico esta diferencia de longitudes, donde están los cromosomas 2, 4, 5, 6, el 7, el 8, hasta el 12, el 17 y el 18 más el cromosoma Y. Entonces voy a regresar de nuevo a la imagen. Ahora, por favor, presten atención al cromosoma 4, al 2, al 5, toda esta hilera hasta el 12, en los cuales claramente se puede distinguir brazos cortos y brazos largos porque el centrómero se localiza de distinta manera. Ahora que podemos clasificar cromosomas submetacéntricos grandes o submetacéntricos pequeños como el 17, el 18. Y finalmente, podemos hablar de cromosomas acrocéntricos, donde el centrómero está casi al extremo del brazo corto. Eso hace que el brazo corto quede extremadamente pequeño. Estos cromosomas acrocéntricos van a ser el 13, el 14, el 15, el 21 y el 22, e incluso se visualiza la formación de satélites o microsatélites cerca del brazo corto. Estos tres tipos de cromosomas, acrocéntricos, metacéntricos y submetacéntricos, tienen esta presencia en la especie humana, mientras que los telocéntricos, cuyo gráfico están viendo en la pantalla, que definitivamente no tienen brazo corto, solamente tienen este brazo largo, se presentan en algunas especies de roedores, más no en nuestra especie, ¿sí? Entonces vamos a regresar igual a esta imagen de fondo negro para que reconozcan los cromosomas acrocéntricos, 13, 14, 15, 21 y 22, que tienen estas características tanto de tamaño como de localización de su centrómero. Entonces, con todo lo que les he explicado hasta este momento, ver este gráfico de estos 23 pares de cromosomas queda más claro distinguir los tipos de cromosomas que existen, las diferencias de tamaño y cómo se van organizando. Ahora, cada cromosoma está constituido por una cromátide, como saben ustedes. Muy bien. Entonces, con eso nosotros hemos concluido la explicación de la primera parte de lo que es citogenética para esta semana. Y la siguiente clase, lo que vamos a hacer es abordar lo que son cromátides hermanas, bandeo cromosómico. Vamos a repasar un poquito más de ciclo celular, porque es parte de lo que explicamos en citogenética, para que finalmente podamos abordar el concepto de cariotipo humano, donde ya vamos a poder visualizar como un examen de laboratorio que se puede realizar a los pacientes. Y esto nos va a permitir arribar a algunos ejemplos de enfermedades como son el síndrome de Down, el síndrome de Turner o el síndrome de maullido de gato. ¿Por qué?
entender que la patología es cromosómica y que vamos a tener distintos signos y síntomas es muy importante para un adecuado asesoramiento genético para esas familias, ¿sí? Entonces, yo creo que hasta aquí avanzamos el día de hoy. Voy a detener la presentación y voy a abrir el micrófono para ver si hay alguna pregunta, si gustan abrir sus micrófonos o subir preguntas en el chat. Quedo atenta. No hay dudas, muchachos. ¿Ha quedado claro? Yo les recomiendo de esta presentación hacer hincapié en las partes de los cromosomas y en cómo a partir de esas estructuras vamos a tener su clasificación. Sobre todo recordar que hay distintos niveles de empaquetamiento del ADN y quedarse con la siguiente idea. El ADN es la información genética y los cromosomas son las cajas donde vamos a guardar el material genético bien empaquetado. ¿Ok? Creo que tengo una pregunta. Dice, ¿puedo volver a explicar sobre el reloj biológico? Ok, vamos a explicar esta parte. Cuando les hablo de reloj biológico, explicamos que la presencia de telómeros en los cromosomas nos permite ir marcando de manera específica hasta dónde puede seguir habiendo divisiones celulares. Si bien una célula va a ir dividiéndose hasta 2, 4, 8, 16 veces, hay un punto en el que esa célula ya no se puede dividir más. Y esto sucede cuando nosotros vamos sufriendo fenómenos de envejecimiento, cuando ya no podemos generar células nuevas porque se va acortando este extremo que son los telómeros, como si irían tajando un lápiz hasta que se acorta totalmente, es lo que da una explicación de parte de lo que es el envejecimiento actualmente, ¿sí? Por eso se le denomina reloj biológico. Como dice en pantalla, esto limita un número específico de divisiones para una célula. Y es que eso sucede porque a partir de que los cromosomas se han acortado, ya no es posible seguirlos replicando y por eso es que la célula ya no puede mantener sus divisiones celulares. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Yo les agradezco por su atención. Nos estaríamos reencontrando el día viernes con la siguiente parte para cerrar el tema. Ya vamos a acabar, ya estamos cerca del examen final. ¿Listo? ¿No hay más preguntas? Listo, chicos, que estén